Jóvenes, paz de Dios a todos, aquí los que están escuchando. En el nombre de Jesucristo voy a dar inicio a la enseñanza de la guía juvenil 2022. Vamos en la lección número 3, la cual se titula Dios comunica su voluntad a Noé, con base en Génesis capítulo 6, versículo 13. Ya muchos de ustedes saben que omito la alabanza y la oración, así que pasaremos a la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 13, y daremos lectura en el nombre de Jesucristo. 6:13 dice: Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos aquí en este versículo cómo Dios decidió comunicarle a Noé su voluntad, porque ese es el título de nuestra enseñanza. Dios comunica su voluntad a Noé, de cómo él determinó destruir a la tierra, porque estaba llena de violencia por todos los seres humanos de aquel tiempo. Dice: yo los voy a destruir junto con la tierra. Bueno, esto era la voluntad de Dios. Y Dios, como dice nuestro título, Dios comunica su voluntad a Noé. ¿Quién fue Noé? O la Biblia, si nosotros leemos allí los versículos 5 y 6, nos dice que Noé está en la 10ª generación de Adán, en la línea de Set, según Génesis 5:1-32. Su padre fue Lamec, el cual le dio el nombre de Noé. Y este nombre significa o está asociado con un descanso, es decir, con la esperanza que un día él trajera alivio a la tierra que fue maldecida por la desobediencia de Adán. Y a causa de eso Dios quiso destruirlos a los hombres de aquel tiempo con la maldad que estaba acrecentándose en aquellos tiempos. Precisamente a Noé se le da este nombre con esa esperanza de que él trajera esa tranquilidad, ese descanso tanto para Dios como para la tierra que estaba ya inundándose de tanta maldad en la tierra. Él tuvo, su bisabuelo fue Enoc. Sabemos que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y su abuelo fue Matusalam, que también fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra. O sea que venía de una descendencia bendecida de parte de Dios. Entonces nosotros podemos ver que él fue instruido por sus abuelos, por su abuelo Matusalam, que vivió 969 años, fue el hombre más longevo de la tierra en aquel tiempo, y Enoc su bisabuelo y su padre Lamec. Entonces desde ese entonces ellos ya conocían los designios de Dios en la tierra. Enoc ya conocía a Dios, por ende Matusalem y Lamec. Por lo tanto, él tenía una vida llena de la instrucción divina, de las cosas de Dios. Tenía conocimiento de quién es Dios, cuál era su voluntad en la tierra. Y por eso Dios lo describe como Enoc, que Noé, él era un hombre también que caminaba con Dios, es decir, cumplía lo que Dios quería que se hiciese aquí en la tierra. Bueno, voy a dar pues entonces lectura, jóvenes, a los párrafos de la guía juvenil. El primer párrafo dice así: en el nombre de Jesucristo. El escritor sagrado relata lo que Jehová comunicó a Noé acerca de la destrucción de todo ser viviente, ya que motivo a sus erróneas conductas habían llenado de mal la tierra. La maldad entonces se había multiplicado. Sigue diciendo: la malicia del ser humano y sus determinaciones de continuamente obrar el mal fueron su condición de vida. Esto, dice, ocasionó
ocasionó que incesantemente predominara una conducta de violencia en ellos, corrompiéndose así la tierra, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:5 y 11:12. Ahí vemos esta escritura. Es lo mismo que dice aquí. No lo voy a leer, solamente aquí pueden ustedes corroborarlo después. Sigue diciendo: debido al mal proceder del hombre y su condición desagradable ante Dios, determinó Jehová quitarlo de la superficie de la tierra juntamente con todos los animales. Empero Noé, quien era un hombre justo, disfrutó de gracia divina, pues caminó con Dios. Aquí vemos lo que les decía hace unos momentos, que Noé caminó con Dios, como su bisabuelo Enoc. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he creado, dice, de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, sigue diciendo: tomando en cuenta la vida justa de Noé, Jehová le notificó su determinación de dar fin a toda carne sobre la tierra. Es decir, que como Noé era el único varón justo, bueno, Dios decidió notificarle, le comunicó su voluntad, el Señor, a Noé, su determinación de darle fin a toda carne, es decir, a todo ser viviente en la tierra. Solamente a él, a Noé y su familia no. Sabemos que solo Noé y su familia fueron 8 personas las que se salvaron, fueron salvos por agua en el arca. También le informó cómo lo haría. Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6:13 y 17. Sigue diciendo: un aspecto principal del mensaje comunicado por Jehová a Noé fue que, dada su condición de vida justa, el Señor instituiría un pacto mediante el cual él y su familia serían salvos de la destrucción. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. E hízolo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:18 y 22. Finalmente dice: San Pablo afirmó a los hebreos que Noé cumplió su compromiso con Dios y con temor, dice, aparejó el arca, en la cual fue salvo. Bueno, esto es lo que nos dice la guía. Ahí se termina la guía, pero toda esta enseñanza o todo esto que nos dice la guía nos enseña muchas cosas. Nos enseña quién era Noé, qué nos enseña su fe y lo que relata la Biblia acerca de él. Aquí vemos cómo Dios le comunicó todo lo que iba a hacer, pero porque vio que en él había fe verdadera, había voluntad para hacer las cosas que Dios le pedía. Entonces cumplió su compromiso con Dios y tuvo temor y aparejó el arca, en la cual fue salvo. Bien, ¿qué nos enseña pues este relato bíblico? Nosotros vemos por esta escritura que, bueno, quiero ponerles un poco de música para explicarles acerca de esta parte escritural, ¿verdad? Un poco de música para que no se les sea tan aburrido.
y proseguiré con la enseñanza, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que Noé vivió en días en que el hombre lo describe allí como malvado, y cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Días cuando la tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida. En suma, eran días cuando Dios finalmente dijo, basta ya, y prometió destruir a la humanidad junto con la tierra. Es decir, que Dios estaba ya harto de tanta maldad. Dice la Escritura que arrepintióse Jehová de haber creado al hombre, porque los designios de ellos eran solamente para el mal. Entonces hay algo similar a lo que hoy estamos viviendo, es algo parecido a lo que hoy se está viviendo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. La maldad también se está incrementando. Sin embargo, aunque hay mucha maldad en estos tiempos, hay un contraste entre los hijos de Dios de este tiempo y la gente del mundo, así como también había un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Tal vez lo más significante que se nos dice acerca de Noé es que él encontró gracia ante los ojos del Señor. Es por esto que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación, alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc, su bisabuelo, como les decía en un principio. Lo hizo todo esto, caminar con Dios en una época de maldad desenfrenada. Noé tenía entonces una relación muy cercana y correcta con Dios, y se destaca de entre toda la sociedad de aquel tiempo, entre todas las personas, así como hoy también nosotros debemos de destacarnos, sobresalir en medio de tanta suciedad y maldad que hay en el mundo. En el Nuevo Testamento Noé se describe como un pregonero de justicia. Los años en que el arca estaba siendo preparada realzan la gran paciencia de Dios con la humanidad malvada. Es decir que todo ese tiempo en que el arca estaba siendo preparada por Noé, aproximadamente 100 años, tuvo paciencia el Señor de soportarlos toda una generación, todavía para darles a ellos una oportunidad de que se arrepintiesen, porque dice la Escritura que Noé fue pregonero de justicia. Incluso el mismo Señor Jesucristo nos dijo a nosotros que así como los días de Noé serían parecidos a los días que precederían su segunda venida. Antes de la segunda venida del Señor, nosotros sabemos por el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, 37, 39, miren, vamos a la Escritura para ver esta parte escritural que se encuentra allí en San Mateo 24. San Mateo 24, 24, 37. Fíjense bien, San Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Esto nos enseña que antes de la venida del Señor van a ser iguales los días, o parecidos a los días en los que vivió Noé, cuando Dios dijo: basta, ya he determinado comunicarle mi voluntad a Noé. Le voy a decir que voy a destruir la tierra, pero a él lo voy a salvar juntamente con su familia. Entonces nosotros vemos cómo Dios le comunica su voluntad. Noé empieza a preparar el arca en un espacio de 100 años y finalmente Dios decide destruir la tierra por agua
aves, bestias, seres humanos, solamente los animales que estaban en el arca y Noé son los únicos que Dios salvó. Bien, entonces Noé nos enseña que Dios, de algún modo u otro, premia la fe de las personas que creen en el Señor. Noé vivió por fe. Y la fe sabemos que se define, ahí según Hebreos, dice San Pablo, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, estar convencidos, tener la certeza de lo que no vemos, es cierto, lo que Dios nos dice. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, según Hebreos 11:1. En este contexto de este relato, demuestra en Noé una confianza firme de algo que todavía él no veía. Sí, tuvo fe en las promesas de Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradarle a Dios. Noé entonces es una figura prominente en la historia de la redención. Él fue un ejemplo vivo de lo que hoy vivimos nosotros. El justo vivirá por fe. El justo viviendo por fe. Él es un ejemplo vivo de esto. Eso es lo que nos enseña la fe de Noé, su vida, el relato y la comunicación de Dios con él. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y en que actuó en obediencia al mandamiento de Dios de construir el arca, porque creyó en cosas que aún no se veían, según dice la Escritura. Es decir, que todavía no había diluvios, todavía no había lluvia que cayese del cielo. Sabemos por la Escritura que la tierra era regada de un vapor que salía del subsuelo de la tierra. Entonces, Noé tuvo que ir en contra de las cosas que no se veían. Creyó en cosas que no se veían. Entonces, nosotros pudiésemos decir, bueno, nosotros estamos igual, parecidos a él, porque nosotros no hemos visto que alguien aparezca en las nubes de los cielos y diga ser Dios, y el mismo Cristo dijo que vendría en las nubes de los cielos a recoger a sus hijos, y lo veríamos nosotros que vivimos en fe. ¿Qué tuvo Noé como evidencia para actuar cuando Dios le pidió que construyera el arca? ¿Qué evidencias tenía de lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder? Noé nunca antes había visto nada parecido a una inundación global. Ni nosotros lo hemos visto ahora. En aquel tiempo él tampoco. Pero sin embargo sucedió. Sabemos por el relato bíblico que Dios inundó la tierra toda, y todo ser viviente murió, y trajo descanso para la tierra y para Dios de toda la maldad que había en aquel tiempo. Todo lo que tenía Noé para actuar era la verdad del carácter de Dios e instrucciones de la palabra de Dios dadas por su bisabuelo, a su abuelo, a su padre, de herencia, hijo, bisabuelo, padre, y así en esa secuencia de generación en generación, las palabras de Dios se iban pasando. La fe de Noé entonces se demuestra por el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que una gran inundación vendría, él hizo preparaciones prácticas para algo que aún no se veía. Empezó a hacer el arca. Pero ¿qué fue lo que realmente motivó a Noé a construir el arca? Bueno, pues era su fe en el Señor y un temor reverente, temor de Dios, temor reverente acerca de Dios. Lo que en estos tiempos, jóvenes, se ha perdido. Ya en muchas naciones todos saben y conocen de Dios y de su existencia. Saben que Dios existe, pero no tienen temor de Dios ni de sus palabras, ni las guardan en su corazón. Sí, el temor de Dios se ha perdido. Ya todo el mundo sabe quién es Jesús. Saben quién es Dios. Incluso la misma ciencia les ha dicho, muchas personas que han sido incrédulas, según ellos, entre comillas, que no creen en Dios, que son personas que no creen en Dios,
Muchos de ellos ya creen en Dios porque la misma ciencia les enseña que Dios existe. Muchos ateos se han hecho creyentes de Dios, pero no por el hecho de que crean en Dios, quiere decir que estén haciendo bien las cosas. Creen en Dios, saben que existe, pero no quieren hacer su voluntad. Se ha perdido en ellos ese temor reverente hacia quién es Dios, cuán grande es su santidad, qué representa Dios delante de la tierra. Y eso no lo quieren entender, porque va en contra de sus designios, va en contra de sus pensamientos torcidos. Por eso se ha perdido el temor, y esa falta de temor en las gentes ha llegado hasta los hijos de Dios, hasta los jóvenes de estos tiempos. Muchos jóvenes y muchos cristianos incluso han dejado el camino y andan haciendo el pecado, como luego se dice, como Juan por su casa, como si nada les va a pasar. Y de hecho nada les pasa en el momento quizás, pero sabemos que Dios tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al mundo entero. Y quizás piensan ellos como pensaba la generación de Noé en aquellos tiempos. Noé les predicaba que vendría un diluvio y no le creyeron, porque nada más ellos fueron los únicos que se salvaron, 8 personas. Así también en estos tiempos nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo y muchos se van, a pesar de que las cosas que están pasando a la redondez de la tierra indican que la venida del Señor está más cerca, más en este tiempo que en otros tiempos. Ya estamos más cerca, quizás seamos nosotros la última generación en la tierra de cristianos, porque ya se están cumpliendo muchas partes proféticas que dicen Apocalipsis. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Estamos incluso viviendo tiempos como los tiempos de Noé, donde la maldad se está incrementando, donde hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya es algo común en el diario vivir. La gente pierde el temor del Señor y hace a un lado las leyes y la voluntad de Dios para hacer sus propias iglesias con sus propios criterios, haciendo a un lado los designios y la voluntad de Dios para casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres, depravándose, haciendo lo que no conviene delante de la presencia de Dios. Y por esta causa el Señor tiene que venir ya, porque la maldad se está incrementando, como en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, se incrementó la maldad y Dios se arrepintió de manera tal que aborreció totalmente toda la suciedad que estaba pasando en los días de Noé, y tuvo la determinación de comunicarle a Noé lo que haría con aquellas gentes por su maldad, por todas las suciedades que hacían. Subió hasta la presencia del Señor el clamor de los pecados de ellos, y Dios determinó y dijo: basta, estoy harto, me arrepiento de haberlos hecho. Así también en estos tiempos, Dios desde aquel tiempo ha dejado a los hombres ser, nos ha dejado ser. Dios, en su paciencia tan infinita y grande, va un día determinar venir a la tierra, rescatar a sus hijos y finalmente destruir a todos con el resplandor de su venida, dice la Escritura. Son cosas que quizás son increíbles, que no las hemos visto. Ningún cristiano ha visto la venida del Señor, ni lo que Él dice, ni tampoco hemos visto muchas cosas proféticas que han sucedido que dice el Apocalipsis y que incluso van a suceder. Pero cuando ya las estemos viendo, nos vamos a dar cuenta que Dios es verdadero, que su palabra se cumple y eso está cerca. Por lo tanto, tenemos nosotros que agarrar el ejemplo de Noé, vivir una vida piadosa, caminar con Dios en estos tiempos donde hay mucha maldad, distinguirnos, sobresalir de entre toda la suciedad que hay en este mundo. Nosotros como cristianos, como hijos de cristianos, bautizados o no bautizados, si estamos en este reino, somos dichosos, jóvenes, de que Dios nos haya dado su voluntad a conocer. Es decir, que como Noé fue un hombre justo y temeroso, piadoso, que caminó con Dios, por esa razón Dios determinó comunicarle su voluntad de lo que vendría en un futuro. Así también a nosotros, si nos guardamos y hacemos la voluntad del Señor, Dios nos revelará por el Espíritu lo que Él va a determinar hacer. Y vamos a ver los tiempos que vendrán y sabremos por el Espíritu de Dios que está cerca su venida.
Y si usted está lleno del poder de Dios y de su Espíritu Santo y usted camina en comunión con Dios, Dios le va a hacer saber a usted su voluntad por medio de la predicación del Evangelio e incluso en su vida práctica, en su vida viviéndola usted por experiencia propia se va a dar cuenta por todo lo que se ve en el mundo, la sociedad que vemos, es algo claro que la venida del Señor está cerca, jóvenes. Así que esto es lo que nos enseña en sí este relato. Noé obedeció a Dios no solamente porque conocía a Dios de manera cercana y personal, sino también porque su fe estaba actuando de acuerdo a su palabra, sin importar, jóvenes, cuán tonto le hubiera podido parecer al resto del mundo cercano a él las cosas aún no vistas. Quizás las gentes de aquel tiempo se burlaban de Noé. Decían, este está loco, quizás. No sabe ni lo que está diciendo. Nunca ha sucedido eso, ni sucederá. Y es lo que ahora dicen también las gentes. Nunca hemos visto tales cosas, ni sucederán. Son puros cuentos bíblicos. ¿Qué te crees? Ya la ciencia está muy avanzada. Y de hecho sí, la ciencia está muy avanzada. Hay muchos cambios tecnológicos que por causa de tanto cambio tecnológico creen que Dios no existe porque ya las cosas están muy avanzadas por la tecnología y que la tecnología les ha hecho saber que no sucederán las cosas que la Biblia relata. Bueno, si usted quiere hacerle caso a esas gentes y se burla como se burlaron de Noé en aquel tiempo por cosas que aún no eran vistas, pues eso es lo que le sucederá a las personas cuando venga el Señor Jesucristo, lo mismo que les pasó a aquellas gentes, pero ahora ya no va a ser con agua. Ahora lo más triste es que las personas que no obedezcan a la voluntad de Dios van a ser quemadas eternamente sin que su fuego se apague, porque su gusano no morirá, es decir, que estarán sufriendo eternamente en un lago de fuego, ya en un lago de agua ya no por agua, lago de agua ya no, va a ser lago de fuego, no una inundación de agua, sino una inundación de fuego eternamente en el alma de las personas que desobedezcan. Entonces quizás a las gentes del tiempo de Noé les pareció tonto quizás aquello, porque no creyeron en lo que Noé les pregonaba, Noé les decía. Entonces nosotros andamos por fe, jóvenes, por fe andamos y no por vista, es lo que nos dice 2 Corintios 5:7. Quizás nosotros lo que predicamos no lo hemos visto, pero lo creemos en el corazón. Fíjese lo que dice ahí 2 Corintios 5:7. Esto nos dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe, creemos en Dios por fe. Fíjese lo que nos dice ahí 2 Corintios 5:7, nomás para corroborar. 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y el versículo dice, el anterior, el 6, dice, el 6 al 8 voy a leer, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces aquí nos está diciendo San Pablo que por fe andamos y hay que serle agradables al Señor, ausentes o presentes. Mientras que estemos aquí en este cuerpo debemos de relucir, que salga esa luz de Dios de nuestro corazón hacia el exterior, para que, a ver si algunas personas se salvan con el resplandor de Cristo que está en nosotros, porque nosotros creemos. Y aunque la gente se burlen de nosotros y digan, tú crees en puras falacias, siempre se ha predicado, más de 2000 años se ha predicado que Cristo va a venir, pero no ha venido. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años y siempre han dicho que Cristo va a venir y no va a venir. ¿Por qué sigues creyendo esas tonterías? Es lo que dicen ellos. ¿Por qué sigues creyendo esto? Bueno,
Usted permanezca fiel a las palabras de Dios y obtendrá la recompensa de su fe. ¿Cuál es la recompensa? Pues vivir con el Señor y una vida piadosa y llena de la luz de Dios y bendita. Esa es la vida bendita del creyente, del cristiano. Así que por fe andamos y no por vista, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es Dios y que sus designios son verdaderos. Por medio de nuestra fe, nosotros vamos a condenar al mundo, porque el día en que Dios haga juicio sobre las gentes, nuestra fe va a condenar al mundo porque les predicamos y no creyeron en Dios. Y eso, de no creer en Dios y ver que nosotros sí creímos en Dios, al final de los tiempos Dios los pondrá como ejemplo nuestra fe para que condenen al mundo de aquel tiempo. La fe de Noé condenó la infidelidad del mundo en su tiempo, de la gente a su alrededor. Puede que la gente se haya burlado de él, que lo hayan llamado tonto o loco quizás, pero Noé terminó siendo el más cuerdo de todos. Esa es la esencia de la cordura, el tomar seriamente lo que dice Dios, mientras que la locura del pecado es rechazar la palabra de Dios. Entonces, el relato de Noé y el diluvio a nosotros también nos enseña acerca de la realidad, de la alineación del mundo y las burlas que vienen de eso para aquellos que se ponen del lado de Dios. Eso es lo que nos va a costar. A todo aquel que cree en Jesús nos va a costar burlas quizás. Vergüenza no, porque se avergüenza aquel que no ama al Señor. Pero seguir al Señor Jesús en este mundo nos va a costar quizás burlas, incluso hasta la muerte, ya cuando esté cerca la venida del Señor, cerca antes, años antes, van a perseguir a los cristianos para pedirles su vida. Pero la recompensa de seguir al Señor es invaluable. No la podemos nosotros cambiar. Es algo muy, pero muy invaluable. Invaluable me refiero, jóvenes, que lo que Dios nos va a dar es algo que no tiene valor. No lo compra el oro entero de este mundo. No. Es carísimo, que no lo podemos pagar ni con nuestra propia vida. ¿Qué es? Pues la vida eterna y la vida bendita que tenemos aquí en la tierra y la vida eterna que el Señor nos va a otorgar. Entonces el relato de Noé también demuestra juicio, pero a la misma vez salvación. Dios es un Dios de juicio. Sí, es justo, Él castiga la maldad, porque castiga el pecado, pero más maravillosamente es que Él ha proveído un camino para escapar de su juicio hacia aquel que desobedece. Entonces el Señor Jesucristo, o el Dios mismo, nos ha comunicado a través de su palabra y a través de Jesucristo nos ha dado su voluntad, nos la ha hecho conocer y ha puesto el camino que es Cristo. El arca de salvación, de nuestra salvación, es Cristo. La puerta de la salvación es Cristo. Y nosotros tenemos que entrar por esa puerta, que es Cristo. Entonces, tenemos que nosotros valorar lo que esta enseñanza nos muestra. Dios comunica su voluntad, o comunicó su voluntad a Noé, según lo que nos dice nuestra guía. ¿Qué dice el título? Dios comunica su voluntad a Noé. ¿Por qué? En resumen, Dios comunicó su voluntad a Noé porque fue él, varón justo, piadoso, caminó con Dios. Si nosotros también caminamos con Dios, Él nos revelará cosas que antes no conocíamos. Incluso nos dará la fe suficiente para creer en Él y vivir por fe y saber que aunque no hayamos visto su rostro, ni hayamos visto su venida, ni muchas cosas que la profecía describe, aún así las creemos, que van a suceder y vendrán y no tardarán, así como dice la Escritura. Así que, jóvenes, procuremos vivir una vida piadosa, destacada, ser mejores que las personas del mundo. Si quieren vivir y creer en Jesús, bueno, esa ya es determinación de ellos, pero nosotros que ya tenemos la bendición de haber nacido en una familia cristiana, aprovechemos que Dios se fijó en nosotros al darnos
esa bendición de haber crecido en una familia cristiana, cosa que muchas personas en el mundo no tienen. Y si realmente nosotros valoramos, dijéramos en nuestro corazón, realmente tenemos lo más valioso en esta tierra, la vida eterna que Cristo ofrece y que no es dada para todos, porque la predicación se predica, mas la fe no es de todos. Así que valoremos que somos una minoría que tiene esta bendición de parte de Dios, de que conocemos su voluntad, y así como Dios le comunicó su voluntad a Noé, también nos la comunica a nosotros. Creemos en el Señor Jesús y por esa fe seremos salvos si permanecemos en la fe de Jesucristo. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Amén.